Soy Francesc Figueras y quiero empezar agradeciendo al doctor Miranda y al resto del comité organizador la oportunidad de participar en este Congreso de Obstetricia de la Fundación Santa Fe con un tema que es el ratio cerebroplacentario y sus implicaciones clínicas. He dividido esta presentación en dos partes muy diferenciadas. Una primera donde abordaremos los aspectos técnicos y otros aspectos más clínicos. Y en cuanto a los aspectos técnicos, para aquellos de vosotros que no estéis familiarizados con el ratio cerebroplacentario, simplemente es la división entre el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media y el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que ven aquí, hay una pulsatilidad de la cerebral media que es de 2,2, mientras que la umbilical es de 1,1, lo cual da un ratio cerebroplacentario que es de 2. El ratio cerebroplacentario, como veremos luego, va cambiando con la edad gestacional y se suele utilizar como límite de normalidad el percentil 5, de tal manera que todos aquellos ratios por debajo del percentil 5 se consideran patológicos, mientras que los que están por encima del percentil 5 se consideran normales. Debido a que el ratio cerebroplacentario tiene dos componentes, la umbilical y la cerebral, pues es importante tener en cuenta los aspectos técnicos de los dos parámetros para poder tener un ratio cerebroplacentario que sea técnicamente adecuado. Seguro que están familiarizados con la arteria umbilical y seguro que saben a qué problema fisiopatológico responde la alteración de la arteria umbilical. La arteria umbilical refleja la insuficiencia placentaria. A mayor insuficiencia placentaria, menor las velocidades diastólicas, siendo el extremo del patrón el flujo ausente en la arteria umbilical. Y a partir de cierto nivel de insuficiencia placentaria, ya esta se combina con una claudicación hemodinámica fetal y es lo que causa el flujo reverso a nivel de la arteria umbilical. Es muy importante tener en cuenta los criterios técnicos de la arteria umbilical y en este sentido les invito a utilizar los criterios que ha adoptado la ISUOC en cuanto a la calidad del Doppler de la arteria umbilical, que incluye diferentes aspectos técnicos que quiero ir repasando uno por uno porque son esenciales no solo para este parámetro, sino precisamente para otros parámetros derivados como el ratio cerebroplacentario. El primero de ellos es que el volumen de la imagen de interés, en este caso, pues el cordón umbilical, tiene que tener una magnificación, tiene que tener un zoom suficientemente bueno. Tiene que llenar como mínimo el 50% de la pantalla. De tal manera que este es un Doppler de la arteria umbilical que es incorrecto porque hay un zoom inadecuado. Y en cambio, si podemos hacer un zoom correcto de esta área que ocupe el 50% de la imagen, estamos con una magnificación que es la adecuada. El segundo aspecto muy importante es el ángulo de insonación. Este ángulo tiene que ser inferior a los 30 grados en todos los casos. De tal manera también que esto es un ángulo de insonación incorrecto, porque como ven es de 45 grados, mientras que este es un ángulo de insonación correcto porque es inferior a los 30 grados. El tercer aspecto cualitativo importante es la velocidad del Doppler pulsado. La velocidad del Doppler pulsado nos condiciona el número de ondas que vemos en la pantalla en un momento dado y tiene que ser lo adecuado para que se muestren en la pantalla entre 4 y 6 ondas que tienen que ser similares. Esto es una velocidad de barrido inadecuadamente alta. Ven que existen en este caso más de 15 ondas que se muestran en la pantalla y esta es una velocidad de barrido que tampoco es adecuada porque se muestran muy pocas ondas. Por el contrario, esta es una velocidad de barrido que es adecuada. El otro aspecto técnico importante es el Doppler en cuanto al Doppler color
y tiene que ver con la frecuencia de de este Doppler pulsado. De tal manera que tenemos que ajustarlo para que solamente se vean colores rojos y colores azules y no colores intermedios. Este es un Doppler que está inadecuadamente ajustado, un Doppler color inadecuadamente ajustado. Fíjense cómo se ve este mosaico de colores que indican pues, una falta de ajuste, y esta es la misma imagen con un Doppler color perfectamente ajustado, en el cual solamente se observan señales rojas y no se observa ese artefacto amarillo que se llama Lyasi. El quinto aspecto importante en cuanto a la calidad de la arteria umbilical y por lo tanto también del ratio cerebroplacentario es la localización anatómica. De las tres localizaciones posibles en las cuales podemos insonar el cordón umbilical en la inserción placentaria, en asa libre o en la inserción fetal, la localización que se considera cualitativamente adecuada es la de asa libre, de tal manera que es la porción que iremos a buscar en todos los casos. Y finalmente, el sexto aspecto cualitativo importante es precisamente la escala del Doppler pulsado. La escala del Doppler pulsado se traduce en la altura de la onda en relación al eje de la SIS y tiene que estar lo suficientemente ajustado para que la altura de la onda sea al menos un 75% de la altura del eje de la SIS. Quizás se entiende mejor con varios ejemplos de cómo no debería ser. Por ejemplo, esto es una velocidad del Doppler pulsado inadecuada, porque fíjense que la altura de la onda es muy inferior a este 75%. Este es el ejemplo contrario, también anómalo, en la cual se pueden observar que está mal ajustadas las velocidades y se observan las puntas de la onda que aparecen por debajo, y por el contrario, esta es una onda con un ajuste de velocidad correcto, en la cual vemos como la arteria, la altura de la onda, pues es más de un 75% de la altura total del eje de la SIS. Dicho esto, la arteria umbilical, teniendo en cuenta estos parámetros, es un vaso que es muy fácil de insonar. Fíjense cómo en el contexto de un estudio pragmático, y cuando digo pragmático me refiero a que incluye diferentes observadores de diferentes países con diferente nivel de experiencia, con una mínima instrucción de qué se considera una arteria umbilical de calidad, son capaces de hacerlo de manera perfecta o casi perfecta, que responden a unos scores de este índice de calidad de la arteria umbilical de 6 o de 5. Por lo tanto, no hay excusa para no obtener una arteria umbilical con criterios cualitativamente aceptables. El segundo componente del ratio cerebroplacentario es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media nos está informando de la hipoxia, nos está informando del nivel de saturación de oxígeno. Cuando hay una insuficiencia placentaria, esta se traduce en una hipoxemia, y pasado cierto umbral de hipoxemia, se activan una serie de quimioreceptores a nivel de la carótida, y también esta hipoxemia tiene un efecto directo sobre la vasculatura cerebral, de tal manera que lo que condicionan es una vasodilatación cerebral. Una vasodilatación cerebral que se captura de una manera muy eficiente mirando el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media. De la misma manera que existen unos criterios de calidad para la arteria umbilical que condicionan cómo será la calidad del ratio cerebroplacentario, estos también se pueden aplicar, y de hecho en esta publicación que ven aquí, pues las aplicamos a la arteria cerebral media. De los 6 puntos, muchos son comunes y voy simplemente a comentar aquellos que son específicos de la arteria cerebral media, siendo el primero la localización anatómica. La localización anatómica del Doppler de la arteria cerebral media tiene que estar en la porción proximal del vaso, no en la porción distal. Aquí ven un ejemplo de cómo debería ser la insonación anatómica de la arteria cerebral media. Fíjense que está insonado la porción proximal.
Puede ser del vaso que va hacia nosotros o del vaso que se aleja de nosotros, no hay ninguna diferencia mientras la insonación sea en la porción proximal. Y por el contrario, esto es un ejemplo de cómo no debería ser, en la cual pueden observar cómo la insonación se produce en el tercio medio distal de la arteria cerebral media, que no es la localización adecuada. Otro aspecto cualitativamente importante es el ángulo de insonación. Les he comentado que en la arteria umbilical este debería ser inferior a los 30 grados, pero en la arteria cerebral media la especificidad que tiene es que debería ser inferior a los 15 grados. Y siempre que se pueda, pues tiene que ser un ángulo lo más cercano posible a los 0 grados. Aquí ven dos ejemplos de cómo no debería ser y de cómo debería ser este ángulo de insonación. El ángulo de insonación, y esto que diré vale tanto para la arteria umbilical como para la arteria cerebral media, no se corrige el problema de un mal ángulo ajustándolo en la máquina. Ajustándolo en la máquina lo único que hacemos es engañar a la máquina, pero no a la biología. El problema del ángulo es de precisión. Cuando utilizamos un ángulo malo somos muy poco precisos estimando realmente las velocidades. Por lo tanto, sobre todo para la arteria cerebral media hay que ser muy exigente con el ángulo de esta arteria. Y la manera de corregirlo es simplemente moviendo el transductor, no es ajustando el ángulo en la máquina. Aquí ven un ejemplo de cómo lo deberíamos hacer. Déjenme que recupere el vídeo y pueden observar que existe un ángulo inadecuado y simplemente moviendo el transductor, como pueden observar, pues podemos corregir este ángulo y hacerlo lo más cercano posible a cero. Igual que les decía que la arteria umbilical técnicamente es muy sencilla de hacer y en un amplio rango de observadores se obtiene de manera adecuada, lo mismo pasa con la arteria cerebral media. En este mismo estudio pragmático que incluyó muchos países y diferentes operadores con diferente nivel de experiencia, pueden observar que en la inmensa mayoría de casos la calidad del Doppler de la arteria cerebral media fue perfecta o casi perfecta como corresponde a las puntuaciones de 5 o de 6 puntos. Por lo tanto, de nuevo, igual que con la arteria umbilical, no existe excusa para obtener una arteria cerebral media de una calidad correcta. Y solamente será la combinación de la calidad correcta de la arteria umbilical y la arteria cerebral media las que nos llevarán a una calidad correcta del ratio cerebroplacentario. Un aspecto técnico importante también de la arteria cerebral media es que existen muchas curvas publicadas de normalidad y entre estas curvas existe una gran disparidad, no solo de métodos y de criterios de inclusión, sino también de resultados. De esta tabla, que pueden consultarla con detalle, pero simplemente ahora quiero que se fijen en esta parte de aquí. Por ejemplo, en lo que se considera normal, el percentil 5, a las 36 semanas, y fíjense cómo existen diferencias muy importantes entre las diferentes curvas. Aquí lo ven de manera gráfica. Cada una de estas líneas de aquí es el percentil 5 para cada una de las curvas publicadas y fíjense cómo cambian de una manera dramática en función de qué curva usamos. En defensa del ratio cerebroplacentario, la diferencia entre otros valores, entre los valores más altos y los más bajos, es inferior a las diferencias de la arteria umbilical y la arteria cerebral media. Las columnas azules corresponden a los valores más altos o más bajos, es decir, más patológicos de cada una de las curvas entre el valor más patológico, y en cambio en rojo ven, como pueden observar, es el valor menos patológico. Fíjense cómo para la arteria umbilical y para la arteria cerebral media las diferencias son muy grandes, mientras que para el ratio cerebroplacentario estas diferencias se atenúan en parte, lo cual va a favor de utilizar el ratio en lugar de utilizar de manera separada la arteria umbilical y la arteria cerebral media. Es muy importante que en cada uno de vuestros medios calibréis
qué curvas de Doppler se ajustan a vuestra población. Y la manera de hacerlo es tan sencilla como la que ven aquí. Hagan en una serie de casos normales, 50-100 casos normales, el ratio cerebroplacentario, y tienen que observar que en condiciones normales tiene que haber un 5% de casos por debajo del percentil 5. Si esto ocurre, pues las curvas que estéis usando están bien calibradas para vuestra población. En caso de que esto no ocurra, tenéis que utilizar otras curvas con otros puntos de corte. Bien. Dicho esto, solamente me queda insistir en un aspecto técnico a tener en cuenta, y es que sobre todo el Doppler de la arteria cerebral media es variable en el tiempo, está sujeto a variaciones que son secundarias a los diferentes estados fetales. Por lo tanto, antes de dar un Doppler de la cerebral patológico y por consecuencia también antes de dar un ratio cerebroplacentario patológico, lo hemos de tener anormal en 2 ocasiones como mínimo separadas 6 horas. Nunca tenemos en cuenta un ratio cerebropatológico anormal de manera aislada, porque como les comento, está sujeto a diferentes variaciones fisiológicas. Siempre tiene que confirmarse en una segunda ocasión esta anormalidad del ratio cerebroplacentario. Bien, abordados los aspectos técnicos, el segundo bloque que les quería comentar son los aspectos clínicos. Y los aspectos clínicos también los voy a dividir en 2 partes, 2 dimensiones diferentes. Uno es en el feto pequeño y el otro es en el feto que tiene un crecimiento aparentemente normal. En cuanto al feto pequeño, ya saben que existen 2 fenotipos de restricción de crecimiento, la forma precoz y la forma tardía. En cuanto a la forma precoz, ya saben ustedes que se caracteriza porque tiene un debut antes de las 34 semanas, porque existe una alta evidencia de insuficiencia placentaria en la mayoría de casos, con más de un 70% de casos con arteria umbilical patológica. Hay una fuerte asociación con preeclampsia y se corresponde también con una alteración de la firma bioquímica de la placenta, que son los factores angiogénicos. Y por el contrario, existe una forma tardía en la cual este grado de implicación placentaria, sobre todo en lo que hace referencia a la afectación de la arteria umbilical, es mucho menos evidente. Fíjense en esta gráfica cómo la porción azul oscuro de cada una de las columnas refleja la proporción de casos en los cuales hay una arteria umbilical patológica. Fíjense cómo, sobre todo antes de las 32 semanas y más marcado aún antes de las 30 semanas, una gran proporción de fetos pequeños tienen una arteria umbilical que es patológica. Además, en estos casos la incidencia de preeclampsia también va a ser muy alta, lo cual también va a favor del concepto que en las formas precoces la implicación placentaria es suficientemente evidente como para tenerla en cuenta la arteria umbilical como uno de los criterios que diferencian al feto pequeño con insuficiencia placentaria. Existe un consenso que se llama Consenso Delphi, que se publicó en el 2016, en la cual una serie de expertos pues, nos pusimos de acuerdo en qué diferencia un feto pequeño con debut precoz con y sin insuficiencia placentaria. Y como ven, el Doppler de la arteria umbilical reflejando la insuficiencia placentaria desde la cara fetal de la placenta y el Doppler de las uterinas que captura esta insuficiencia placentaria desde la cara, en este caso materna, son parámetros sobre los cuales hay muy poca discusión, que nos permiten diferenciar qué feto pequeño precoz tiene una insuficiencia placentaria. El problema no es en las formas precoces, el problema es en las formas tardías, porque en las formas tardías sabemos que la arteria umbilical se observa patológica en una proporción muy pequeña de casos. Por este motivo, en el feto pequeño, por encima de las 34 semanas, necesitamos otros criterios que nos permitan capturar la insuficiencia placentaria y que nos permitan diferenciar qué feto pequeño tiene una
una restricción de crecimiento. Por lo tanto, nos permiten diferenciar el feto pequeño constitucional del feto pequeño con restricción de crecimiento. Las últimas guías clínicas publicadas, todas las guías ya establecen una serie de criterios que nos permiten hacer esta diferenciación y con la excepción de la guía americana del 2020, el resto de guías que aquí pueden observar ya incorporan el ratio cerebroplacentario como uno de los criterios que nos permiten hacer esta diferenciación. Esta diferenciación es muy importante porque nos va a condicionar el manejo clínico. Estas mismas guías establecen criterios de edad gestacional diferentes de finalización en función de si se cumplen o no se cumplen estos criterios. Y toda esta recomendación de una edad gestacional diferente para la finalización proviene de la evidencia que nos aportó en su momento el estudio digital. El estudio digital era un estudio en el cual se comparaba la conducta expectante versus la conducta activa de finalización a partir de las 38 semanas en fetos pequeños a término, en la cual no se observó ninguna diferencia de resultados perinatales entre la conducta expectante a partir de las 37 semanas y la conducta activa de finalización. Por lo tanto, la mayoría de guías recomiendan la finalización activa a partir de las 38 semanas en estos casos. Pero incluso en el término, la conducta activa tiene sus consecuencias clínicas. Fíjense, por ejemplo, cómo la inducción del parto a las 38 semanas se traduce en un caso adicional de niño que necesita un soporte educativo en su infancia con respecto a aquellos casos que finalizan a las 39 o las 40 semanas. Incluso a las 37 semanas se observa que por cada 60 inducciones que hacemos tenemos un caso adicional de niño que tiene necesidades educativas. Por lo tanto, en esta franja gris entre las 37 y las 38 semanas es muy importante tener herramientas fiables que nos puedan permitir descartar un compromiso placentario. En este sentido, como verán ahora, el ratio cerebroplacentario es una herramienta muy útil. Y es útil básicamente por incomparecencia de sus rivales, porque como ven, la arteria umbilical realmente se mantiene estable en estos casos de feto pequeño tardío. Fíjense cómo no existen cambios desde el diagnóstico hasta el momento del parto. Por el contrario, la arteria cerebral media y de manera más pronunciada el ratio cerebroplacentario sí que son capaces de capturar esta progresión de la insuficiencia placentaria. Otra manera de ver esta ventaja de la arteria cerebral media y del ratio es comparando la proporción de casos que son patológicos al diagnóstico de feto pequeño y justo antes del parto. Y fíjense cómo en lo que se refiere a la arteria umbilical y la arteria uterina, la proporción de casos es la misma. No existe una progresión y por el contrario, la arteria cerebral media y de manera más marcada el ratio cerebroplacentario sí que muestran esta progresión que clínicamente hacen que el ratio cerebroplacentario sea la herramienta primaria de seguimiento en estos casos. Es cierto que si consideramos el rendimiento diagnóstico del ratio cerebroplacentario para mal resultado perinatal en aquellos fetos en los cuales se sospecha que son pequeños, la tasa de detección pues no es una tasa de detección que sea ideal, pero si ponemos el foco en la mortalidad perinatal, fíjense cómo la tasa de detección llega casi al 100%, y estas son noticias excelentes. Y son noticias excelentes porque lo que están reflejando precisamente es que en el feto pequeño con un ratio cerebroplacentario patológico, la probabilidad de una muerte fetal en los días siguientes a esta observación Doppler de un ratio normal es extremadamente baja. Y esto lo convierte en la herramienta ideal en el seguimiento del feto pequeño tardío, sobre todo a partir de las 37 semanas.
Más recientemente, a este metaanálisis del 2018, se ha publicado también los resultados de un metaanálisis con datos individuales que básicamente vienen a confirmar lo que ya había confirmado el metaanálisis previo, que la tasa de detección, el rendimiento diagnóstico del ratio para mortalidad perinatal es una tasa de detección clínicamente muy aceptable. ¿Cuál es la base fisiopatológica que hace que el ratio cerebroplacentario sea una muy buena herramienta en estos casos? Pues que lo que realmente ocurre por detrás es que el ratio cerebroplacentario nos está capturando la insuficiencia placentaria que ocurre en estos casos tardíos. La malperfusión placentaria es la responsable del mal resultado perinatal en los casos de feto pequeño a término. Fíjense en esta serie de 131 casos como realmente los que tenían signos clínicos de insuficiencia placentaria, de malperfusión placentaria, eran los que tenían cada una de estas complicaciones neonatales que ven aquí. Y lo que se observa es que la arteria umbilical falla en detectar estos casos que hay malperfusión placentaria. Por el contrario, el ratio cerebroplacentario nos permite confirmar y descartar prenatalmente, haciendo una especie de biopsia virtual de la placenta en vida prenatal, este hallazgo fisiopatológico placentario, que es lo que hay detrás de la insuficiencia placentaria que ocurre al final del embarazo. Es también importante tener en cuenta que las consecuencias de esta hipoxia a largo plazo no solo son el aumento de la mortalidad perinatal, sino también las consecuencias neurológicas a medio largo plazo. Y en ese sentido es interesante evaluar los resultados del estudio Porto. El estudio Porto es un estudio en el cual lo que se realizó fue una evaluación de la función neurológica a los 3 años de vida en una cohorte de fetos pequeños diagnosticados prenatalmente. Y lo que se observó es que la arteria umbilical, que aquí ven en azul, de nuevo, fallaba en identificar aquellos fetos, aquellos niños, mejor dicho, que a los 3 años tenían un resultado neurológico anormal. Y por el contrario, la arteria cerebral media y en concreto el ratio cerebroplacentario, que aquí ven en rojo, cumplía perfectamente esta función de poder detectar prenatalmente qué feto pequeño tiene un riesgo aumentado de mal resultado perinatal. Por lo tanto, de nuevo, el ratio cerebroplacentario es el que nos permite un mejor seguimiento del feto pequeño a término. Fíjense cómo en esta serie aún más reciente de fetos entre las 32 y las 37 semanas, que son casi 1.000 fetos pequeños, todos ellos con arteria umbilical patológica, se observaba que el ratio cerebroplacentario tiene la capacidad de predecir el mal resultado perinatal de manera independiente de la arteria umbilical. Por lo tanto, toda la evidencia que tenemos es que el ratio cerebroplacentario merece estar en esta paleta de colores que tenemos y que utilizamos para diferenciar el feto pequeño constitucional del feto pequeño que tiene una insuficiencia placentaria, que es al que llamamos feto con una restricción de crecimiento intrauterino. Utilizando esta paleta de colores, utilizando este conjunto de herramientas que tenemos para indicar la finalización de la gestación a las 37 semanas o ser más expectante, se observa que conseguimos disminuir la tasa de cesáreas y no solo eso, sino que también disminuimos de manera clínicamente significativa una serie de complicaciones neonatales cuando somos capaces de diferenciar el feto pequeño constitucional de aquel que tiene una restricción de crecimiento y finalizamos a las 37 semanas los que tienen criterios de restricción de crecimiento y somos más expectantes aquellos que no cumplen criterios y en los cuales podemos asumir que existe un feto pequeño constitucional. Y esta es nuestra experiencia con este conjunto de herramientas. Fíjense cómo
En esta década, en estos 10 años, hemos evaluado casi 1.200 fetos pequeños tardíos. Fíjense cómo en la mitad de ellos se cumplían criterios de restricción de crecimiento, cualquiera de estos criterios que tenemos en nuestra caja de herramientas, aquí en rojo, mientras que en la otra mitad no se cumplían esos criterios y pudimos asumir que era un feto pequeño constitucional. Y fíjense cómo de manera muy interesante aquellos fetos pequeños constitucionales, que aquí lo ven en azul, no tenían un aumento de la morbilidad perinatal. Fíjense cómo, de hecho, la morbilidad neonatal severa era incluso inferior a la población de fetos con crecimiento normal. Ello es debido a que tenían un mejor control. Por el contrario, aquellos que cumplían criterios de insuficiencia placentaria sí que presentaban un aumento del riesgo de morbilidad neonatal que justifica su inducción del parto a partir de las 37 semanas. Bien, dicho esto y estableciendo la inmensa utilidad del ratio cerebroplacentario para poder hacer esta diferenciación, lo cual nos va a condicionar el manejo y el momento idóneo para la finalización de la gestación, existe en marcha un estudio que está intentando evaluar cuál es el papel del ratio cerebroplacentario en esta franja de semanas entre las 32 y las 37 semanas. Es el estudio TRAFEL-2 que tiene por objetivo precisamente valorar si la finalización activa en aquellos casos con ratio patológico antes de las 37 semanas tiene algún beneficio en resultados prenatales. Es un estudio que tiene planteado reclutar 1.600 casos, que está en marcha y que en los próximos años veremos si los beneficios del Doppler, del cerebral y del ratio cerebroplacentario, que están bien establecidos al término, a partir de las 37 semanas, también se extienden antes de estas 37 semanas para tomar decisiones clínicas. Y finalmente, el último bloque que les quiero comentar de los aspectos clínicos es la utilidad del ratio cerebroplacentario en los fetos con un crecimiento aparentemente normal. Y digo aparentemente normal porque, si bien es cierto que por debajo del percentil 10 hay un incremento marcado del riesgo de mortalidad perinatal, aquí en columnas rojas, también es cierto que hasta el percentil 50, que son estas columnas en verde, existe un riesgo aumentado. Fíjense cómo en las columnas que son de color naranja, el riesgo está aumentado con respecto a lo que ocurre por encima del percentil 50. Y lo que esto traduce es que por encima del percentil 10 también existen casos de insuficiencia placentaria. Por lo tanto, se ha propuesto buscar la insuficiencia placentaria no solo entre los fetos pequeños, sino en todo el espectro de edad gestacional. Existe evidencia observacional de que el ratio podría cumplir esta función, pero de lo que no existe evidencia y por lo tanto nos indica que deberíamos abstenernos hoy por hoy de utilizar el ratio en esta población es la falta de beneficio en los ensayos clínicos que se han realizado. Este es el más reciente, en el cual a 500 mujeres se randomizaron bien a un control estándar o bien a una evaluación de la insuficiencia placentaria de 7-38 semanas, y cuando existían signos de insuficiencia placentaria se proponía el parto. Y si bien es verdad que se observó que en aquellas mujeres con criterios de insuficiencia placentaria había un aumento del riesgo de mal resultado perinatal, este mismo ensayo clínico no fue capaz de determinar ningún beneficio perinatal en aquellas mujeres en las cuales se había hecho este cribado de insuficiencia placentaria. Estamos esperando los resultados del estudio Ratio 37, que es un estudio que hemos coordinado nosotros, en el cual las mujeres se aleatorizaron a evaluación del ratio cerebroplacentario e inducción del parto en aquellos casos que era patológico, para observar si comportaba algún beneficio perinatal. Y me satisface mucho anunciaros que después de un esfuerzo inmenso de inclusión de casos por parte de todos estos centros que veis aquí representados, y a pesar del impacto que tuvo el COVID en el reclutamiento de pacientes, hemos podido completar con un año de retraso pues la muestra necesaria de más de 12.000 casos,
y que estamos pendientes de evaluar los resultados para poder aportar evidencia a la adicional existente en relación al ratio cerebroplacentario en esta población. Y dicho esto, creo que he cubierto todos los aspectos clínicos relevantes del ratio cerebroplacentario y solo me queda desearos que completéis este congreso de la manera más satisfactoria posible. Muchas gracias.